Hoy quiero titular el mensaje Principios que todo creyente debe saber. Todo creyente debe saber por lo menos esto para estos días. ¿Por qué? Porque hay cosas que pues son esporádicas en nuestra vida y en estos días vienen una serie de eventos que uno como creyente muchas veces no sabe ni a quién hacerle caso. Uno no sabe cómo actuar en estos días que se avecinan. Por eso quiero enseñarte ciertos principios bíblicos que te va a llevar a tomar decisiones. Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos ese principio bíblico, aunque seamos creyentes en Jesús, podemos llegar a cometer errores. Podemos llegar a celebrar fiestas que no son nuestras. Yo quiero llevarte al primer principio y lo he titulado de la siguiente manera: Dios prohíbe comunicarse con los muertos o espíritus. Mira que en estos días esta práctica es muy común y de pronto lo hacemos es simplemente por plena ignorancia. Al no tener conocimiento de lo que dice la Biblia, muchos de nosotros por el amor, por la falta que nos hace los seres queridos, terminamos cayendo en estas prácticas, en este principio que Dios prohíbe comunicarse con los muertos o los espíritus. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, que te va a ayudar a entender qué decisión tiene que usted tomar al respecto. Deuteronomio 18 dice: no permitas que nadie practique la adivinación, ni que use la astrología. No tiene nada que ver con el principio. Vamos ahorita a leer dónde viene el principio, pero nos sirve saber que a Dios no le gusta la adivinación y que a Dios no le gusta la astrología. Si yo le pregunto a alguien aquí, ¿qué signo zodiacal es usted?, ¿qué me contestaría? Si me contesta, yo soy Sagitario, pues usted, aunque es creyente, está en prácticas que no son de Dios. Porque dice la Biblia claramente que no le gusta, no permitas que nadie practique la adivinación ni la astrología. Los astros tienen que ver con los signos zodiacales. Continuemos porque no voy a profundizar en algo que no es el tema de hoy. Ni los que lancen conjuros, ni que consulten a los médium o a los espíritus, ni que invoquen a los muertos. Mira esa parte que es la que nos interesa. Empieza todo diciendo que no permitas que nadie practique. Vamos a ver qué es. Devuélvete. No, devuélvete no, ¿dónde estábamos? Ahí. Que consulte a los medios o a los espíritus, ni que invoque a los muertos. Aquí la palabra mágica es invocar. ¿Qué es eso de invocar? Porque de pronto pensaríamos que invocar es hacer un rito todo extraño, todo satánico. ¿Pero qué es invocar? Para eso tenemos que ver la palabra en hebreo. Por favor, ¿me ayudas? La palabra invocar en hebreo es darax o chaal. ¿Qué significa esa palabra en el original en que Dios dio la orden? No existía el español cuando dio esa orden. Significa buscar, consultar, llamar o solicitar una respuesta. Mira, invocar es una palabra en español que de pronto no la pusieron porque siempre las personas que piensan que de pronto es algo como mágico, como de que necesitamos tal vez una bola mágica y por eso pusieron el vocablo invocar. Pero cuando nos vamos al original nos damos cuenta que el vocablo es muy sencillo y muy amplio y que tal vez no tiene que ver ni con bolas de cristal ni con algo mágico. ¿Por qué? Porque el vocablo que se utiliza es darax o chaal, que significa buscar. Entonces, si yo voy al cementerio a buscar a alguien, ya estoy invocando según el español, pero no es el español, sino según el hebreo que es darax, estoy yendo a buscar a alguien que no está ahí. Tal vez fue tu familiar, fue tu compañero, fue la persona que más ama, pero ya no está ahí. Entonces, dice la Biblia que a Dios, que Dios no permite que nadie practique, ¿qué cosa? Esto, estas dos palabras, darás o chaal, que significan buscar, consultar. Es que voy a preguntarle
a ver si tomo esta decisión. Entonces me voy para el cementerio, soy creyente en Jesús, pero tengo prácticas que me enseñaron en el pasado que no eran de Dios y por lo tanto van a crear una ruptura entre Dios y yo, pero como son parte de la cultura, tanto así que hay hasta un día festivo. Hay hasta día festivo por causa de un día para ir al cementerio. Ahora, nuestros sentimientos están, la falta por el ser querido está, el vacío. Pero tenemos que entender que la persona no está ahí, por lo tanto, si tú vas a un cementerio o tú tienes las cenizas en tu casa y vas y le hablas a las cenizas, no le estás hablando al muerto. Realmente estás haciendo una invocación de demonios. Continuemos con la enseñanza. Llamar, cooperamos por llamar. Solicitar respuesta. ¿Será que tomo este trabajo o no tomo? Voy a ir al cementerio a preguntar, o voy a coger el baulito de la ceniza a preguntarle a fulanito si verdaderamente hago eso o no lo hago. Continuemos. Por tanto, invocar a los muertos no es solo mencionarlos o recordar su nombre, sino intentar comunicarse con ellos. ¿Para qué usted habla? Para tratar de comunicarse con ellos. ¿Correcto? O pedirles algo como si pudieran responder. Cuando usted le pide algo a un difunto, como si él pudiera responder, usted ahí está permitiendo que se abra una brecha entre Dios y usted por hacer prácticas abominables ante los ojos de Dios. Y no estoy hablando nada extraño porque es tan común, es parte de nuestra cultura. Nacemos con esa cultura. Los cementerios van a estar llenos en estos días. Tenemos esa cultura, creemos que es parte natural. Le pedimos y nos encomendamos muchas veces a la persona que no está. Y le decimos es que nos está protegiendo desde el cielo. ¿Correcto? Entonces, tengo que enseñarles estos principios, porque sencillamente no le agradan a Dios y usted es creyente. Levítico capítulo... no he terminado, ¿verdad? Sí, pues sí, ya, sí. Levítico 19. No se contaminen al recurrir a medios. Ya medio es esa persona que va por ciertos ritos que hace, va a comunicarse con la persona muerta. Tú vas a esa persona, a ese medio, y él hace todo de pronto con sus palabrerías, se mueve, qué sé yo, como lo quiere hacer. Entra en trance profético, lo dicen algunos, y resulta que le dicen, veo a una persona anciana cubierta de un manto. La persona dice, sí, ese es Samuel, ese es fulanito. Le voy a contar una historia en la Biblia. Resulta que había un rey que estaba tan mal delante de Dios, que cuando estaba bien años anteriores, había sacado del país a todas las adivinas, a todos los hechiceros y a todos los médicos. Los había desterrado por completo. Y había puesto la pena de muerte para esas personas si decidían volver al territorio de Israel. Resulta que esta persona, que era el rey Saúl, el rey de Israel, comenzó a apartarse de Dios. Cada vez estaba más apartado de Dios, hasta que un día ya ni el profeta le quería dar una palabra, porque Dios no se la iba a dar por lo mal que estaba con Dios. Resulta que decide ir a buscar a un territorio, ir a buscar a unos adivinos, medios, lo que fuera, y se encontró con una medium. La medium le dijo, tú me estás engañando. No sabía que era el rey porque él se disfrazó para evitar que esta persona supiera que era el rey. Y dice, no, yo vengo a consultar, necesito saber esto. Y resulta que cuando la medium entra en su trance, le dice, tú eres el rey Saúl y has venido a este lugar. Y veo que hay una persona con un manto, una persona con pelo blanco, con un manto. Y él dice, sí, ese es Saúl, ese es Samuel. Entonces, él piensa que es Samuel, está hablando con Samuel. Entonces esta mujer, la medium, le dice, Samuel te manda a decir que mañana mismo vas a morir tú y tus hijos. ¿Por qué? Porque obviamente era la voluntad de Dios. Ya eso estaba escrito.
Y, y ahí hay una práctica de una persona que en un tiempo no lo hizo, al contrario, estuvo en contra, pero cuando una persona se aparta del Señor, todo lo que no hacía, lo hace. Por eso apartarse de Dios, después de haberlo buscado, tú terminas haciendo cosas que antes, tú mismo te vas a sentir sorprendido. Hago cosas y practico pecados que antes no hacía, antes de tener una relación estrecha con Dios. Levítico capítulo 19. Mira lo que dice el Señor en el libro de Levítico. Ya lo habíamos empezado a leer. No se contamine al recurrir a medios. A los que consultan los espíritus de los muertos, yo soy el Señor, su Dios. Ojo lo que dice, yo soy el Señor, su Dios. No se contamine. Entonces, mi querido hermano, no se contamine con buscar el espíritu de los muertos, porque el Señor es tu Señor. Amén. Sabemos, y por eso te lo traigo como una enseñanza, que tienes todavía un dolor por la partida de esa persona, todavía tienes tristeza, porque de pronto es reciente, o a pesar de que tiene muchos años. Yo recuerdo mi abuela que duró más de 20 años llorando por la pérdida de su hijo. Ella me dice, lo único que me consoló fue cuando nació usted, o sea, el nieto, cuando nació mi primer nieto. Entonces, hay personas que se aferran tanto, ¿sí? Entonces, aunque son creyentes, caen en prácticas que no le agradan a Dios. Segundo principio de la noche. Quiero que lo tengas claro. Dios condena a quienes buscan ayuda espiritual fuera de Él. Que tú digas a la persona que se murió, sea el que sea, ay, ayúdame, protégeme, tú me estás guardando desde el cielo. Eso es buscar ayuda espiritual de una persona que ya se murió. Hay una ayuda espiritual muy común que hace la gente, que es San Gregorio Hernández, un médico famoso de Venezuela, que la gente tiene fe en él, supuestamente, pero él es un muerto, es alguien que ya falleció. Entonces, cuando la gente busca ayuda espiritual fuera de Dios, eso trae condenación. Isaías capítulo 8. Cuando le digan, pregunten a los médium y a los que susurran a los espíritus, ¿acaso no deberían las personas preguntarle a su Dios? Mira la forma como lo dice. Está hablando Isaías, pero es Dios quien le dijo, diga esto. Cuando les digan, pregunten a los médium y a los que susurran a los espíritus, forma de pregunta ahora, ¿acaso no deberían las personas preguntar a su Dios? Yo quiero que le preguntes eso al que está a tu lado. ¿Acaso no deberían las personas preguntarle a Dios? ¿Para qué tengo que ir a preguntarle a un espíritu? ¿Para qué tengo que ir a pedirle a alguien diferente a Dios? También se va a celebrar el día de la víspera de todos los santos, que es aquel santo de la religión católica que no tiene un día específico. Hay unos que tienen el día específico, el día de la Virgen del Carmen, el día específico. Hay otros que no tienen, y se va a celebrar el día de los que no tienen día, ¿correcto? Entonces la pregunta es, ¿por qué voy a buscar y a orarle a algún espíritu diferente a Dios? ¿Por qué tengo que buscar ayuda espiritual? Si acaso no deberían las personas preguntarle a Dios, ¿por qué no le preguntas a Dios directamente? ¿Por qué preguntarle a una bruja? ¿Por qué preguntarle a un adivino? ¿Por qué querer que me lean la mano para saber mi futuro? ¿Para qué dejarme leer el ojo para que sepan mi futuro o lo que está pasando? Continuemos con la lectura. ¿Por qué consultar a los muertos en busca de información sobre los vivos? Lee esa parte conmigo, ayúdame. ¿Por qué consultar a quién? Creo que la Biblia está clara. ¿Para qué voy a buscar a un muerto a preguntarle algo que tiene que ver con los vivos? ¿Cierto? Porque uno va a preguntarle algo que tiene que ver con la vida, con los que están vivos. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Las personas que contradicen su palabra están completamente... ¿A quién le estoy hablando hoy? A los creyentes.
¿cierto? A los que creemos en Jesús. Pero creyendo en Jesús contradecimos su palabra. Entonces, miren lo que dice aquí. En lugar de ir a donde un muerto a preguntarle las cosas de los vivos, llámese el muerto un familiar o llámese el muerto porque fuiste a una bruja y el brujo consultó un espíritu, ¿sí? Cualquier cosa que tenga que ver con los muertos, con las personas que ya no están, o San Gregorio Hernández, o San Francisco de Asís, porque él estuvo vivo y ya no está, ¿correcto? Entonces, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Las personas, bueno, voy a hacer un alto. ¿Dónde están las instrucciones y las enseñanzas de Dios? En la palabra. Entonces, si yo necesito que alguien me responda, ¿qué hacer con la familia? Porque dice, ¿para qué le voy a preguntar a alguien que está muerto cosas de vivo? Es que tengo un problema X. ¿Para qué voy a ir a preguntarle a alguien que no está vivo las cosas que me están pasando a mí que sí estoy vivo? Más bien voy a las instrucciones, que es la Biblia, a la palabra, que tiene una respuesta para cada problema, para cada hecho, para cada eventualidad que tú y yo pasamos. Todo está en la Biblia. Amén. Entonces, las personas que contradicen su palabra están completamente en oscuridad. Y somos creyentes. Imagínate, pero creyentes en oscuridad. Por eso siempre les he hablado de creyentes que van a ser salvos y creyentes que no son salvos. Los que están en oscuridad creen en Jesús, pero practican cosas de la oscuridad. No pueden pasar un día sin haber leído el horóscopo. Les pica leer el horóscopo. Les fascinan esos programas que están en los canales que habla el vidente, que habla el astrólogo, el adivino. Les fascina. En la televisión colombiana todas las mañanas meten a una señora o un señor de eso. Un angeólogo, un parapsicólogo. A esa gente le fascina eso. Entonces nos gusta vivir en la oscuridad siendo creyentes. Pero el ser creyente no me salva. El que me salva es ser creyente y vivir en la luz. Amén. Por eso me habla el Señor de la parábola. Jesús me hablaba de la parábola de las 10 vírgenes. Dice que todas tenían lámpara, es decir, todas habían recibido a Jesús en su corazón, pero no todas tenían aceite para alumbrar. No todos alumbran, solo los que alumbraron se fueron con Cristo cuando Él regresó. Primera de Crónicas, capítulo 10. Vamos a seguir hablando de la historia que les comenté ahorita del rey Saúl. Si uno averigua y empieza a buscar las opiniones de la gente acerca de si se le apareció un demonio o se le apareció realmente el espíritu de Saúl, que vino de la muerte a la vida, uno empieza a preguntarse, ¿será o no será? Y cuando usted empieza a leer todos los comentarios, se da cuenta que la mayoría de personas están convencidas de que el que se le apareció fue Samuel y el que le trajo la palabra a Saúl fue Samuel. Hasta el mismo Samuel que invocó, el mismo Saúl que fue el que invocó y buscó la medium, estaba convencido y murió convencido de que era Saúl. Perdón, que era Samuel. Samuel es el profeta, Saúl es el rey. Los dos empiezan por ese, pero son diferentes. Entonces la pregunta sería, ¿es bueno o es malo? Y generalmente, como toda la información me va a llevar ¿a dónde? A la brujería. Todo me va a llevar a lo malo. Lo que pasa es que la brujería ahora, a ti no te dicen soy brujo. No, soy un parapsicólogo. Eso suena como que estudiaste. Parapsicólogo. Antes se hablaban de chamanes, antes se hablaban de brujos, antes se hablaban de... Pero han cambiado los nombres. ¿Para qué? Para que haya mayor confianza. Tú tienes más confianza con un término que no es tan diabólico. ¿Amén o no amén? Es que la persona es vidente. Ay, vidente, ve. Ah, sí, yo voy. Entonces mira lo que dice. Así que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció la palabra del Señor y hasta consultó a un medium que en busca de orientación. En lugar de pedirle guía al Señor.
Resulta que la gente averigua si en la Biblia hay algo que tenga que ver con la consulta de muerte. Y sí, encuentra la historia en Primera de Samuel, capítulo 10, Segunda de Samuel, creo que es capítulo 18. Encuentra la historia del rey Saúl buscando respuesta en un muerto. Pero resulta que aquí en Crónicas, en otro libro, me da la respuesta. Que eso no era de Dios. Porque dice que murió porque era desobediente y aún consultó medium para saber qué le iba a pasar. Entonces, alguno de pronto estará todo preocupado porque, pastor, yo lo hago. Yo he consultado personas que tienen el trance y empiezan a hablar en nombre del muerto. O tal vez no lo has hecho de esa magnitud, pero has hecho la otra magnitud, que es ir a hablar con tu muerto. Y ese es común. No me vas a salir que aquí en Colombia eso no es normal. Pero una cosa es que sea normal porque todo el mundo lo hace y nadie se escandaliza. Y otra cosa es que sea de Dios. Amén. ¿Cierto? Entonces no obedeció la palabra del Señor y hasta consultó un medium en busca de orientación. En lugar de pedir la guía del Señor. Diga conmigo, lo que tengo que buscar es la guía del Señor. ¿Tienes problemas? Busca la guía del Señor. ¿Por qué buscar la guía en otra parte? Por eso el Señor le quitó la vida y le dio el reino a David, hijo de Isaí. Dentro de las cosas por las cuales le quitó la vida, dijo, no vas a ser más rey. Murió joven. No vas a ser más rey. Fue sencillamente por la invocación de muertos. Así que es tiempo de nosotros, si lo hicimos, que lo más probable es que sí, porque todos los que estuvimos bajo una religión católica, eso lo hicimos. Era normal. Que tenemos que pedirle perdón al Señor, porque tal vez no le hemos pedido perdón al Señor por algo que hicimos hace 20 años, porque es que yo recibí al Señor cuando la iglesia empezó, ya llevo 20 años, pero nunca te arrepentiste de ese pecado. Amén. Y eso tiene una ruptura que hace que no fluyan las cosas con Dios. Porque Dios está buscando que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados. Tercer principio. Los muertos no tienen relación ni conocimiento del mundo de los vivos. Ojo a este principio, para que te lo aprendas. Los muertos no tienen relación ni conocimiento del mundo de los vivos. Es decir, que alguien que está muerto no tiene nada que ver con este mundo de los que estamos vivos. Una cosa es que vayan a resucitar si caminaron con Cristo. Tanto los que caminaron con Cristo como los que no caminaron con Cristo un día van a resucitar. Unos para ser condenados y otros para la vida eterna. Pero hasta que no llegue ese momento, ellos no tienen ninguna relación con el mundo de los vivos. Eclesiastés capítulo 9. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Los vivos al menos saben que morirán. ¿Cuántos de ustedes saben que un día van a morir? Cualquiera lo sabe. Pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensa porque se los olvida. Continuemos. Los que hayan hecho en esta vida, ¿quiénes? Los muertos, su amor, su odio, su envidia, ya no tiene ¿qué? O sea, los muertos están muertos y no importa si odió, si amó. ¿Sí? Si caminó con Cristo tiene una esperanza, si no, ya. Esto me tumba otro principio que tenemos, que no tiene nada que ver con el mensaje de hoy, que es el purgatorio. Un muerto está muerto, un muerto nos está purgando. ¿Aló? Un muerto está muerto. Ellos no tienen nada, ya se murieron. El día que se resucite es diferente. Nunca, mira lo que dice el texto, nunca más participarán en nada de lo que ocurre bajo el sol. ¿Amén o no amén? Así que vamos a empezar a arrepentirnos de todas las veces que empezamos a hablar con el familiar, con el amigo, con el papá, la mamá, qué sé yo, que estaba muerto, porque nunca nos escucharon. Pero en cambio, muchas veces, sí habían demonios escuchándonos. Porque como era una práctica que no es de Dios, entran y aparecen los demonios. Por eso muchas veces sentíamos. Muchas veces se nos erizaban los vellos, porque había alguien ahí.
pero no era un muerto, era un demonio. Salmo 115. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor. Ojo a esto. Ay, si era cristiano. No, porque está muerto. Hasta el día que no resucite de entre los muertos y sea llevado al cielo para reunirse con Cristo, no va a volver a cantar. Los muertos no pueden cantar alabanza al Señor porque han descendido al silencio de la tumba. Cuarto principio. Creo que estos tres van claro, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Vamos claro, ¿verdad? Cuarto principio. Cristo venció las tinieblas y todo poder satánico. Colosenses capítulo 2. Muchos cristianos, para esta época, sabiendo lo que ocurre en la época, los que no, pues, al contrario, participan de las obras de las tinieblas. Pero el que conoce las obras de las tinieblas, llega a este momento y se siente de pronto hasta asustado, ¿sí? Se siente un poco, ¿cómo se llama? Alterado, porque sabe el movimiento de lo que está pasando en estos días. Pero quiero decirte, Colosenses capítulo 2 dice, Él, o sea, hablando, refiriéndose a Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Dígale que está a tu lado, tú tenías cargos. Tú tenías una imputación de cargos. ¿Han escuchado esos términos, verdad? Se escucha mucho en las noticias. Una imputación de cargos. Resulta que esas imputaciones de cargos, que son nuestros pecados, Él anuló ese acta. ¿Sí? La eliminó clavándola en la cruz. Todos nosotros nos sentimos culpables. Cuando la Biblia nos enseña que el que acusa es el diablo. Y los hace sentir culpables de nuestros pecados, ¿correcto? Cuando ya somos creyentes nos hace sentir culpables de nuestros pecados para que nos apartemos de Dios. Pero debemos entender algo, que ya Él anuló ese acta. Yo no sé cuántos tienen una acta larga. Amén. Pero Él las anuló llevándolo ¿a dónde? Clavándolo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿hay satanismo estos días? Claro. Mañana se acaba el año satánico, claro. Mañana es el último día del calendario satánico. Que han habido ritos satánicos y mañana se van a matar muchos bebés, muchos niños para coger su sangre y hacer los ritos satánicos, claro. También animales, de pronto cuidado con el perro, con el gato que se le pierde. Bueno, gato no creo. El gato no es un animal para sacrificar, pero el perro sí. De esa manera, desarmó a los gobernantes, o sea, Jesús al llevar todo a la cruz del Calvario, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Mira lo que continúa diciendo. Primera de Juan, cambiemos de personaje. Juan nos dice, pero cuando las personas siguen pecando, demuestran que pertenecen ¿a quién? Se supone que nosotros pecamos y le pedimos perdón a Dios por los pecados. Y cuando uno le pide perdón a Dios por sus pecados, uno siente la necesidad de no volverlo a hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros no le hemos entregado la vida a Cristo, uno peca y le da lo mismo. Uno peca y no siente nada. Pero cuando caminamos con el Señor, uno peca y uno siente remordimiento. Pero el que sigue pecando, ¿le pertenece a quién? Diga conmigo, le pertenece al diablo. Entonces, el diablo tiene personas que son de su propiedad. ¿Sí ve que Jesús habla claro? Es Jesús el que está diciendo eso, lo escribió Juan. Hay personas que le pertenecen al diablo y hay personas que le pertenecen a Dios. La Biblia dice clarito, ¿sí? de boca de Jesús, les dijo a cierto sector de personas, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y ellos dijeron, no, espérate, estás equivocado. Nosotros somos hijos de Abraham, como que eran de esta iglesia. Hijos de Abraham, le contestaron. Ustedes son hijos de Abraham, pero también del diablo. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham por descendencia, pero resulta que hacían las obras infructuosas del diablo. Quien ha estado pecando desde el principio, estamos hablando del diablo. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras
Diga conmigo, el Hijo de Dios, Jesús vino a destruir las obras ¿de quién? Bueno, si Jesús está en tu corazón y vino a destruir las obras del diablo, ¿qué hace usted participando de las obras del diablo de estos días? ¿Cuáles son las obras del diablo de estos días? Algo que todavía se hace, ya no es muy común. Para el tiempo de nosotros, los mayores, era más común, pero todavía sigue. Las prácticas del disfraz. Claro que hay unos duros que no le compran disfraz al niño, pero creen que no pasa nada. Lo mandan a pedir dulces y a cantar triqui triqui, sin saber que está haciendo una invocación de demonios, donde está haciendo un trato, se llama truco o trato, con el enemigo. Entonces, nosotros que pertenecemos a la luz, a Jesús, tenemos que destruir las obras ¿de quién? Pero somos los que vamos al cementerio a hablar con nuestro familiar. Vamos a pedirle al santo, a la Virgen. ¿Por qué no le piden directamente a Dios? Decía la palabra. ¿Amén o no amén? Entonces las obras del diablo están. Las vuelve cada vez como más prácticas, más de la cultura. Es que eso es cultura. Ahora ya no se le habla, para poderte embolatar, te dicen que es cultura. Realmente no es cultura, es pecado. ¿Aló? Quinto principio. Los que están en Cristo están bajo su protección. Diga conmigo, estoy bajo su protección. Salmo 9, o 91, perdón, versículo 9. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te proteja por donde vayas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero no pretendas que Dios vaya a hacer eso si usted está en las obras infructuosas del pecado en estos días. ¿Aló? Hermanos, voy a leerte nuevamente el Salmo 91. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Amén. Siempre y cuando usted no esté del otro lado. Creyentes del otro lado. Amén. ¿Aló? Mis hermanos, disfrazarse no es malo. El problema es en la época que lo está haciendo. ¿Aló? Si usted quiere disfrazar a su hijo, compre el disfraz, porque obviamente es la mejor época para comprar disfraz. Después no lo va a encontrar. Yo disfrazarlo en diciembre. Vamos a hacer una fiesta de disfraces en la casa. O no se le ocurra meter dulce, porque estás como haciendo memoria de qué. Ahora, comer dulce tampoco está malo. El problema es para qué cómo lo hacen para pedir dulce. ¿Aló? Amén. El amar a un familiar que murió no es malo, si no fueras descorazonado. El problema es creer que te está escuchando y empiezas a orarle, empiezas a pedirle protección, empiezas a pedirle ayuda, y resulta que el que te puede dar protección y ayuda se llama el Señor y no lo haces con Él. Está claro, ¿verdad? Proverbios 18. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Wow. ¿Para qué correr detrás de alguien que ya murió? No lo podemos salvar, hermano. Si la persona murió sin Cristo, no podemos hacer nada. Pastor, le podemos hacer unas misas. Si las misas fueran gratis, te lo creería. Pero las misas te las cobran. Nadie por una misa va más rápido al cielo. Si se murió sin el cielo, se murió sin el cielo. Cuando resucite, va a ir a condenación. Y si se murió con Cristo, va a ir con Cristo. Amén. No participes en las obras de las tinieblas.
Vámonos a Efesios capítulo 5. Dice que textualmente, no participes en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Yo lo que estoy haciendo es sacando todas esas obras infructuosas de tiniebla a la luz, para que usted se dé cuenta que las hacía ignorando que eran malas. ¿Correcto? ¿Amén? Ay, pastor, yo le acababa de comprar los dulces ya al niño y el disfraz, bueno, guárdenlos. Los dulces los dan 15 días, el disfraz se lo pone en diciembre. Amén. No participe en las obras infructuosas. Métale un codazo al que está a tu lado y dile, no participes en esas obras. Mira lo que sigue. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que esas personas hacen en secreto. Amén. Corintios, segunda carta a los Corintios. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas o con las tinieblas? Ojo a esto. La gente dice que son creyentes, ¿cierto? Pero creen más en el Halloween que en Jesús. Porque el Halloween sí lo vive y la Semana Santa de Jesús no. Amén. ¿Aló? El día de los muertos sí iban al cementerio, pero el día en que murió Jesús, el Viernes Santo, no vienen a la iglesia a adorar al Señor. Amén. Entonces, hay que mirar las cosas. El día de la Virgen del Carmen eran voladores y todo, ¿sí? Pero el día del Señor no vienen a una reunión. Amén. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Continuemos. Séptimo punto. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad y apartarse del mal. Vamos a ver por qué me llaman a vivir en santidad y apartarme del mal. Pedro, en su carta, dice lo siguiente. Antes vivían en su propia ignorancia, cuando satisfacían sus malos deseos. Pero ahora deben ser santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Diga conmigo, antes vivía la ignorancia. No se sienta mal si usted antes de esta prédica vivía en ignorancia. No se sienta mal. Pídale perdón a Dios. Renuncie a eso. Pídale perdón, no lo vuelva a hacer. Y verá que Dios va a mirarlo con agrado. Amén. Pero ahora que conoce los principios, no puede seguir cayendo en eso. Porque ahí dice, devuélvete. Devuélvete. Antes vivían en su propia ignorancia. ¿Cierto? Yo que recuerdo, mi abuela me decía, acompáñame al cementerio. Yo era un niño, acompañaba a mi abuela al cementerio. Ella tocaba ti, 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 y empezaba a hablar con el muerto. Después decía, vamos allá que hay otro. Y se iba donde el otro familiar. Era mi ignorancia. Era la ignorancia de mi abuela. Pero después de haber visto en la palabra que es equivocado, no lo vuelvo a hacer. Entonces no se sienta mal, al contrario, arrepiéntase. Que Dios lo ama tanto que hoy quiso enseñarle para que saliera de la ignorancia y viviera en la santidad de Dios. Sigamos a la siguiente cita, por favor. Romanos capítulo 12. No imiten las conductas ni las costumbres de este. ¿Cuál es la costumbre mañana? Halo. ¿Aló? ¿Cierto? Esa es la costumbre. Después que viene, Día de los Muertos. ¿Cuál es la costumbre? Ya usted la sabe, ir al cementerio. ¿Cuál es la costumbre en Barranquilla en febrero? Carnavales. Hay que ser la costumbre, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Continuemos. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Diga conmigo, es esto lo que me están cambiando. La gente allá afuera nos dice, te lavaron el cerebro. Sí, ahí lo dice. Tú vienes aquí para que te laven el cerebro. Porque te lo habían lavado mal, te habían echado pura basura. Pura información equivocada te habían metido a ti y a mí en el cerebro.
Entonces nos están lavando el cerebro. Sí, es verdad. La gente dice, pero te lavaron el cerebro allá en la iglesia. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable. Pastor, es que yo no entiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo la vas a entender si andas en pecado? Amén. Pero si andas de acuerdo a lo que Dios te manda, dice ahí, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable. Si usted quiere vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, le toca empezar a dejar aquellas cosas que ahora está entendiendo. Ay, no, pastor, pero yo no creo que el disfraz está... ¿Yo qué voy a hacer? Imagínate. Es de angelito. No es ningún disfraz de brujo, es de angelito. Ya porque le cambiaron el nombre ya. ¿Aló? Si usted cree en esa tesis, no, es que ya no es el día de la bruja, es el día de los angelitos. Fácil. Entonces crean la otra tesis. Si al ilícito le quitas la I, entonces todo lo que era ilícito ahora es lícito. Así de sencillo. Entonces, si fornicar era pecado, eso es un ilícito, quitemos la I, ahora es lícito. Igualito. Igualito. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sigamos. Octavo. Los que siguen a Cristo tienen vida, no muerte. Juan 11. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber, diga conmigo, aún de estar muerto. Listo, morir. Ahí quedé, como yo digo, en stand-by, ahí, esperando. Todo el que vive en mí, cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees, iglesia? Amén. Amén. Romanos 6. Y dado que moriremos con Cristo, sabemos que también viviremos. ¿Cuántos van a morir con Cristo? Entonces tienes que saber que vamos a vivir con Cristo. Estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Amén. Amén. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Jesús porque resucitó. La muerte no tiene potestad sobre ti si vives con Cristo. Amén. Un mensaje de parte de Dios con mucho cariño para que entiendas que hay errores que cometes por ignorancia, pero que nunca más vas a cometer. Colócate en pie, por favor. Quiero que inclines tu rostro y pídele perdón a Dios porque sin temor a equivocarme, yo creo que en alguna época de nuestra vida todos cometimos esos errores. Todos. Yo no creo que haya aquí alguien, a menos que sean de los niños que están naciendo en nuestra generación en la iglesia. Pero de los que nacimos fuera de la iglesia, estoy completamente convencido que todos cometimos esos pecados. Todos le hablamos un día a un santo, a una virgen. Todos en algún día le hablamos a un muerto. Todos en algún día nos disfrazamos y pedimos dulce. Depende de la situación económica, con disfraz o sin disfraz, pero lo hicimos. Es tiempo de pedirle perdón al Señor por eso. Bounds.